Bueno, cuando la fábrica de Sargadelos se empezó a hacer gran cantidad de carbón vegetal. Quebró la fábrica y los barcos llevaban maquinarias de la fábrica, lo que hacían en la fábrica lo sacaban los barcos. Pero quebró la fábrica, pero la gente del campo siguió haciendo carbón vegetal. Y este carbón vegetal se empezó a exportar para Ferrol, Coruña, Vigo, en Galicia, y algunas veces a Málaga y a Almería. Yo recuerdo que nosotros vendimos un barco que se llamaba como mi abuelo, Demetrio Gómez. Lo vendimos en Almería cargado de carbón, porque era ruinoso, estábamos en un momento de ruina, de perder dinero, y se vendía inmediatamente que salía un comprador. Y había compradores allí que les interesaban esos barcos de vela para llevar la naranja a Francia. Y apareció un comprador, llamó por teléfono el patrón, dice, cómpranos o barco, vende. Lo vendió con carbón y todo. Se vendió pues llevaban el carbón vegetal a esos sitios y también llevaban apeas para mina a Asturias, pinos, cargar de pinos. Esa era la salida de los barcos de allí. El regreso, materiales para los ultramarinos de toda la zona, casi desde Vivero hasta Foz, venían carros, cuando yo era pequeño, carros a buscar sacos de arroz, aceite, pipotes, vinos, llevaban todo. Los ultramarinos se servían de estos barcos que habían cargado en Coruña este producto. Venían todos a San Ciprián y algunos que iban al sur, pues traían sal de Cádiz, pero mucha. Y esta era la vida de estos pueblos hasta el año 36. En el año 36 ya empezó la guerra civil, ya no quedaba ningún barco, quedaba uno. El último barco de San Ciprián lo vendí yo, que era de mis abuelos y de mis padres. Quedaba uno. Y se empezaron a hacer barcos de pesca, porque allí había astilleros. Esos barcos se hacían en los astilleros de allí. Había 3 o 4 casas de astilleros, solo queda una, los de Paco de Germán. Solo queda esa, los descendientes, que son bisnietos ya. Estos barcos los hacían allí y después pasaron a hacer barcos de pesca. Y de hecho yo tuve un barco de pesca por la afición de que cuando murieron mis padres, mi padre, en casa no sabían hablar de otra cosa más que de barcos. Y claro, yo les dije, ahora no podemos tener un barco de vela ni un barco de motor, porque ahora ya hay camiones a montones y los barcos ya tienen mucha menos carga de este tipo. ¿Y qué pasó? Que se me ocurrió hacer un pesquero. Hice un pesquero que se votó el año 65 y le puse de nombre María Fernanda, que era mi primera hija. Y lo tuve mientras vivieron mis tías. Cuando murió mi última tía lo vendí automáticamente. Desde luego no se puede atender un barco de pesca, porque hay que estar, cuando llegan, cuando marchan, hay que preocuparse. Eu teño que decir que fun como a vaca do pobre. Ustedes non saben que é vaca do pobre, pero explícome. Verá, porque meu pai e meus irmãos todos cavaban á dereita. Eu era da izquierda. E íbamos cavar, e entonces, claro, volva a vaca do pobre, que había un pobre no pueblo, e iba-lle pedir unha vaca ao veciño para arar un leiro. E preguntaba-lle ao veciño, de que mau é a tua vaca? Pois da dereita. Pois se non tiña da dereita, deixaba-lle unha que traballaba á izquierda. Polo pronto, a vaca do pobre tiña que traballar ás 2 mãos como traballaba eu. Igualito, que ustedes da capital non saben nada disso. É cavar no monte, cavar, porque, mire, para facer as filloas non hai mellor que a fariña do trigo que se cava, non de castellano do que ven agora. Leveda moito máis o trigo de cavada.
e facíamos unha cavada para recoller o trigo para facer as filloas, nada máis. E eu cavaba á dereita, pero cando viña unha raíz, por exemplo, dun toxo, tiña que a miña mão para sentar ben o golpe e cortar a raíz. E despois facer as tolas, xuntar os torrós e queimalos. Despois de queimar, estendelo e depois botar mineral. E depois o trigo. Eu recordo de ir os carabajo e deixábanos unha máquina que había que encher. Bueno, primeiro levábase un caldeiro para a finca cheo de auga e aí botábase, non sei que marca era, o sulfato, revolvíase. E recórdome que era unha máquina redonda e había que darlle aire, pero había que ir dous, porque despois un tiñalle que axudar a poñela ao lombo. E cando se acababa o aire, había que volver a baixar, cargar e sulfatar. Sí, pasei por todas, menos polo bom. Nos fiadeiros, mire, eu axudei-no a botar, axudei-no a recoller, a poñelo en feixes, leválo ao río. Estoulle falando do liño, e a leválo ao riño, e botarlle unhas pedras encima para que pudrira. Si, tamén cando íbamos por el, era raro que non houbera algunha anguila metida no medio. Bueno, e despois traelo para a aira e mazalo. Eu o que non axudei a tascalo e a fiar, que a tascalo eran homes maiores e fiar era cousa de mulleres. Pero teño que decir que se iban veciños que se pasaba moi ben. Pasábaselle moi ben. No verano, que tiña erva seca gadañada, e se tronaba, e sabía que o veciño tiña erva, pois levantábamonos uns a axudarlle a empalleirala, para que non se mollara a erva. Eso todo vivino eu. E vir das verbenas das festas, cambiarnos de roupa e coller a gadaña e ir a gadañar, porque había que gadañar que houbera orballo na erva porque se cortaba millor. Que agora é o contrario, van sentados a gadañar e hai que esperar que se seca a erva porque a gadañadora corta millor a erva. E antes era ao revés. O que me levaba ao demo era a segar. Nunca atrás me quedei, pero gustábame moito isto gadañar porque afiaba moi ben a gadaña. E aí estaba o quiz. Sí, e segar nunca atrás, porque podía, pero segar había que segar cando máis calor facía. E gadañar non, porque levantábase a viña, estendía a erva e despois dormía a siesta. Eu xa digo, pasei por todas. En aquella zona no había. Y a posterior, pero tenía fama el de Samos, el curandero de Samos. Además yo lo recuerdo, detalles muy curiosos de él. Él trabajaba, y ya pues más adelante, trabajaba en la Ribereña, en Lugo, en Sarria, y recuerdo que tenía cola. La escalera para subir a la habitación que él atendía a la gente estaba llena de gente, muchas, y realmente me llamaba la atención los vendajes que hacía, con una venda de lino, cubría con pez, y hacía un vendaje perfecto. Y sí le recuerdo en una ocasión, además la coincidencia, nosotros teníamos, por parte de mi padre, teníamos necesidad de venir con frecuencia a Sarria. Mi madre y yo, me traía a mí, claro, yo era pequeño, y recuerdo en una ocasión que venía un niño de Aranza que tenía, lo recuerdo perfectamente, tenía una fractura de brazo que había quedado en ángulo recto. Y este señor
en un mazo, le fracturó el brazo, y se lo enderezó. Afortunadamente, porque fíjese que tiene un problema las fracturas estas de las parálisis isquémicas de Volman, y aquel creo quedó relativamente bien. Porque ella tenía por la fractura tenía a mitad de antebrazo y formando ángulo recto. No lo habían tardado. No, en aquella época no había electricidad. En la época había electricidad nada. Nosotros en casa se alumbraba generalmente con velas de esperma, porque en hecha no había humo. En los candiles era una cantidad de humo que te limpiabas y salía todo negro, de gas. Carburo es posterior. El carburo es posterior. El Áncara vino tarde porque nosotros marchamos del Áncara el año 50 y aún no habían instalado la electricidad en Áncara. Aún Sarria estaba con mucha dificultad porque yo al llegar a Sarria recuerdo que la electricidad era un voltaje bajísimo, no se podía tener nada en cuanto que iluminabas, porque había se surtía, me parece que de la fábrica de Marzán y de la de Puebla de San Julián, que eran las que funcionaban. En aquel momento nada, había un cartero que venía todos los días caminando, hacía 20 kilómetros, salía de Puebla de San Julián por el monte, por San Juan de Muro, bajaba a Carracedo a San Pedro, y en San Pedro era el final del trayecto que había una cartería. Y dejaba la correspondencia, traía los periódicos, no sé qué periódicos traía allí en aquel momento, o la correspondencia de cartas, era lo único que había. Y este señor hacía el recorrido diario. Se caminaba sobre 40 kilómetros, sobre 20 kilómetros. Nos Bragos sempre, sendo pequeno eu, nos Bragos, cando daba así o bon tempo, eu recordo sempre, todas as atardeceras, as mulleres salían para ali a falar, e os homens moitos salían para ali para unha esquina do convento ou debaixo dos árboles. Salía a señora Victoria, sempre recordo cando traía mazás ben, un antalao rabados aos nenos, e os nenos mente xogábamos por ali, todo por ali, andábamos ali, xogando. Eu recordo eso con moita simpatía, porque era un ambiente de libertad, era un ambiente bonito, casero. Claro que daquela os pais non era... Unha das cousas que chama a atención é daquela os pais reñían a todo. O meu pai reñía aos pequenos dos veciños, e ao pai dos outros reñía a todo, que facei, non sei que. Sobre todo cando había un matrimonio ali maior, a señora Jaime e a señora Sara, e a señora Carmen, outra señora maior que vivía, maior, non sei os anos que tenían, daquela para nós eran moi maiores, igual tiñan 60 anos. E tiñamos a costumbre de con sedel de pescar no picaporte ese. Collíamos sedel e íbamos alá para atrás dos árboles e plum, e salían. E claro, eso facíamos moitas veces. E nosos pais, claro, reñíanos. Pero reñíanos un a todos, non sabes? Era unha cousa, sobre todo os do pego e nosotros. Había reñadas para todos. Non, eu nunca recordo eso. A miña santa compañía empezou a sonarme cando empecé a estudiar literatura, e vim para Lugo, empezaban a dicirme esas cousas raras, que eu nunca tal cousa oíra, ou se oíra, eu, desde logo, para mí non era un tema. O que se falaba moito era eu recordo dos lobos, cando, daquela había, antes de ver televisión, había moito xuntorio, pero nas propias casas, na mesma casa, eu recordo ao meu pai, en paz descanse, contándonos cousas da guerra, pero para nós era un auténtico espectáculo, e pedíamos, eu recordo, a todos pedindo ao papá que nos contara cousas da guerra, supoño que inventaría moitas, eu que sei, pero pasábamos horas. Pero cando había xente tamén, así, cousas de lobos así, eso contábase moito, e aquelas, ibas polo monte, e un ruido, esos ambientes que se creaban, pero eu con a Santa Compaña non. Eu con lobos e cousas así, sí, pero é da guerra mogollón, Sí, a historia do meu pai foi a guerra, estuvo na guerra. E eu non sei se casi inventaba, pero nós pasábamos, eu recordo pasar
noites ali, pero además estábamos deseando que chegara para que nos contara cousas da guerra. Supoño que moitas serían inventadas, eu que sei, meu pa. Bueno, os xogos eran plenamente populares e no espacio máis próximo que tiñamos ao lado da casa. Eu vivía no barrio dos Chavos, na Rúa da Estrela, e era unha rúa que eu teño así gravada realmente fermosa, porque eran casas todas de un piso e con corredores, e era toda, era unha rúa longa, que era un barrio que estaba dividido en dúas partes, e ali xugábamos na rúa, é dicir, cando non estábamos na escola, que moitos nin sequera ían, ou cando non estábamos axudando en algo na casa ou eso, andábamos pola rúa. A nosa escola é de rúa, é do que falábamos entre os pequenos, porque en ningún aspecto había unha educación por parte dos pais programada como pode haber agora. Era unha cousa moi libre nese sentido. E había tamén unha comunicación moi grande entre a xente. Ali a vida era pública, falábase de balcón a balcón, reuníase a xente ao escurecer todos ali na praciña e ali contábanse cousas. Cando se arreglaba a primeira vez para arreglar a rúa, asfaltala, porque era lama, nós andábamos sempre, pois, nese sentido, moi enlamados, non? A primeira vez foi un traballo da propia xente do barrio. Construíuse, asfaltouse, bueno, era cemento, toda a rúa co traballo de todos. Era o Concello apoiaba moralmente e ao mellor daba así algunha cousa, pero o traballo facíase totalmente colectivo. Os contos en Monforte naquelas noites que eu recordo, esas noites para min é que nunca as vivín, porque eran no verao con moita calor, as noites ao mellor estábamos a 35 graus e non dormías na casa, eran casas incómodas tamén nese sentido. A xente estaba fora hasta as 3 da mañá, hasta que empezaba a correr o vento. Entón baixaban as cadeiras, cada un poñía tal, facíanse corros, incluso diante dos portales, e os nenos xogábamos hasta as 3 ou hasta as 4 da mañá por ali, metidos normalmente en sitios oscuros que non nos viran, e ao mogollón, andábamos un pouco todos ao mogollón. E ali é onde se facían as escenas dos contos, vían os maiores, contaban contos de medo, que era un pouco o que antes narraba, nese sentido, como o medo foi unha presencia desde a infancia, ao mellor tamén porque eu era tamén dunhas características moi determinadas, moi sensible, e a morte que contaba antes de miña irmá sí que me deixou aí unha cousa moi metida psicolóxicamente. Pero era moi bonito, as festas vivíamolas moi intensamente, pero todas as casas, as historias, por exemplo, da Jesusa, que tiña así fama de muller un pouco lixeira, na mentalidade da época, ca monxa, que tamén, as peleas que había entre as dúas, porque se levaban mal, tirándose dos pelos, entón, para nós aquilo era unha diversión tremenda, facíamos corro, e no Entroido era unha etapa realmente moi bonita, esperábamolo con unha ilusión como aquela cousa que non podía ser algo mellor que eso, máis grande, máis divertido, máis comunicativo. E os xoves de compadres e de comadres, toda a escenografía de correr o día que levaban os compadres as rapazas para roubarllos, bueno, para min foi o máis emocionante que tiven nesa etapa e nesas xeracións tamén, porque os compadres facíanse roubándolle as roupas ás rapazas, a nós e nós as rapazas. Daquelas casas estaban abertas. Nós andábamos paseando, xogando e todo así, e ti podías entrar en calquera casa cando querías. Polo tanto, en momentos vixiábamos en que non había nadie da casa dentro, entrábamos nós, e collíamos pois as bragas, lóxicamente, os sostén, e elas collíannos os calzoncillos e eso. Con eso montábanse os compadres e as comadres nos bonecos de palla e metíanse nos sitios que era moi difícil chegar a eles, porque despois o bonito era que as rapazas
colleran o compadre no que estaba a roupa do pequeno tal ou do señor tal, e aquelo era... E nós colgábamos sempre no río, as árbores que están son choupos, deses, xa sabes, que son pois moi alongados, con moitos metros, que se suben un pouco ben, e no pico de todo onde poñíamos o compadre, con nome, e aquelo, claro, era tremendo. Elas, nós, para que non subiran, rompíamos as ramas de máis abaixo, e a elas eranlles moi difícil, a nós menos difícil. E aquelo era unha comunicación tremendo. As pinturas, por exemplo, o sarro, todo o que queda do lume nas chimeneas, todo iso, collíámolo e andábamos pintando as mulleres. Meu irmão era o grande revoltoso, xa era máis grandiño que a min, e un día pintou a unha, chamáronlle a portuguesa, que vivía canai, moi guapa e sempre andaba moi elegante. E o día de Entroido, a ela non lle gustaba Entroido, e dixo, pois eu e ir elegante e a mí non me vai pasar nada. Tiña así un certo respeto e meu irmão, en canto a viu no abrigo e tal, pois xa perdida. Ela denunciou e fíxose en un xuicio que foi todo Monforte. Aquelo a min quedoume tamén moi grabado, porque era espectacular. Todo o mundo tiña que defender a meu irmão, porque esa era unha lei do Entroido e esa lei non se podía romper. Bueno, e recórdome aquelo abarrotado, a xente berrando, os líos que había, non o condenaron para nada, e a ela pintaron a casa, despois cada vez que salía estaban todos castizas, os pequenos castizas, bueno, aquelo foi tremendo, pero era o sagrado, era a entidade popular naqueles xogos, naquelas festas que eran de tradición, eran sagradas, non se podían romper esas normas. E a min iso foi outra cousa que, claro, despois cando vas sendo maior, ahora, por exemplo, o contacto que tiven co oso de Salcedo, bueno, a min mantén un pouco esa viveza, e claro, para min, para nós, eu falo en plural, para esa xeración danos a riqueza da comunicación que agora non podemos sentir, é totalmente diferente. Neste momento é pasiva, é de ver o que pasa, non é de activar no que pasa. Los primeros cursos no fue tanto, había mucho catedrático todavía en el 39. Yo fui, cuando Fraga sale, yo entro en el instituto y había algunos catedráticos, pero el resto eran interinos. Catedráticos estaba don Primitivo Sanjurjo, de Geografía e Historia, estaba Lavajo, de Matemáticas, y estaba don Delio Mendaña, de Física y Química. Pero los otros eran bastante flojos, eran interinos. Claro, había de la guerra, que se les había separado por sus ideas. Los primeros cursos, hasta el tercer curso no, pero ya en el tercer curso llegó una nueva hornada de catedráticos muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar y de hacer trabajar a los alumnos. Y que eran Francisco Bernis, que era un catedrático como la copa de un pino, con 22 o 23 años, don Lázaro Montero, también de literatura, con don Lázaro, el que sabía el libro de texto de literatura, que era el de Díaz Plaja, recibía aprobado. Si uno quería nota, tenía que estudiarse los libros de la universidad, el Balbuena y Prat o el Hurtado y Palencia. Yo, con lo que aprendí con esto, saqué en el primero de filosofía matrícula de honor sin estudiar más, porque había estudiado los libros de la universidad. Estaba también Rodejas, que después fue catedrático de matemáticas bueno, con Bernis, en el instituto ya Lucus Augusti, se conserva, nos hizo hacer una colección de minerales. O sea, él no era el texto, él quería saber que
fuéramos capaces de identificar los minerales que fueran. Salíamos por ahí, por el campo, a buscar minerales unos a otros y los intercambiábamos como cromo. Yo tengo pirita de hierro, yo tengo... y las láminas... Después, eso en la mineralogía. Luego, en la botánica, a hojas. Ir a hojas, nos poníamos en enero, nos hacía una colección de botánica. Y cuando llegó la biología, ya no podíamos atener a todos los animales, pero nos hacía hacer prácticas de laboratorio. Me contaban los alumnos, compañeros bastantes que estudiaron medicina en Santiago, tal, que las prácticas que hacíamos en el laboratorio, que había unos pequeños microscopios muy elementales, pero que aumentaban suficiente. Yo recuerdo que hice la disección del intestino de una rana, y dibujándolas. Dice, estas prácticas que hacíamos en el instituto no las hacíamos en la Universidad de Santiago, no las hacíamos en la universidad. O sea, eran ya unos catedráticos muy bien formados, muchos de ellos procedente de la institución libre de enseñanza, con una visión general, y que nos dieron una visión muy amplia, no restringida al libro de texto. Don Primitivo Sanjurjo, un hombre atrabiliario, pero había sido profesor en Estados Unidos, que él, bueno, muy escéptico, estaba al final ya de su vida. Tal vez la anécdota que se contó de él cuando murió ya cuando yo me había ido, pero me lo contó Humberto Acosta, uno de los que se quedó aquí, que fue a darle la extrema unción don Gregorio Saavedra, que era de los Saavedra, hermano de don Delio, que era el canónigo penitenciario, perdonaba pecados mayores, pero cuando le vio acercarse para darle la extremunción que se da, creo, en la planta de los pies con una hoja, dijo, cuidado, Gregorio, que tengo muchas cosquillas. Eso indica cómo era don Primitivo. Explicaba poco, pero cuando explicaba nos daba una visión que no tenía nada que ver con los libros de texto sobre los grandes momentos de la historia de España. Él tenía una debilidad por Carlos V, Felipe II no le caía demasiado bien, pero bueno, aquellas lecciones que valían por todo. En mi calle había 3 zapateros, por lo general operaban en los bajos de los portales, en cubículos que eran casi impensables. Yo no sé cómo podían mover sus manos, pero así se ganaban la vida. Y recuerdo que yo tenía que ir allí a la Ronda con una bolsa a buscar una peseta de piñas para encender la lumbre, porque era impensable que hubiera cocinas eléctricas, y de leña menos, porque había que tener dinero para comprar leña. Las piñas eran más baratas, ¿no? Y en la Rua Nueva había incluso, yo me recuerdo, porque afortunadamente no funcionaba bien mi disco duro, una tienda donde se vendían huevos rotos. Imagínense. Sí, yo recuerdo eso todavía. Sí, poco rotos, pero bueno, de aquella pues no había granjas, no estaba al alcance de todo el mundo comer huevos. Era terrible, ¿no? Yo digo siempre que, en mi opinión, las posguerras son peor que las guerras, ¿no? Porque se pasa mucha más estrechez, ¿no? Yo lo que recuerdo siempre que estábamos muy habituados a oír el parte. Y el parte era para nosotros algo que en aquel entonces, yo en mi infancia, pues no sabía ni lo que era. Pero era un modo de oír una voz exterior y era una novedad, por dónde entraba, cómo se generaba. Esto era lo que había, y no había mucho. Y después, no cabe duda que el gran escape era el cine, ¿no? Cuando íbamos al Cine España, o al Central Cinema, o al Gran Teatro, y costaba una peseta general. Y entonces yo me recuerdo mucho de que no todo el mundo tampoco tenía una peseta para ir al cine,
Pero bueno, estábamos escarbando y en algún sitio encontrábamos siempre una vez a la semana de ir al cine.